Ser Podcast. Valencia, buenas noches. En la cadena Ser, Hora 25, con Aimar Bretos. Decíamos a las 8 que hoy el equipo de Hora 25 ha amanecido en el Hierro, hemos visto amanecer en el Hierro y hemos visto anochecer aquí en Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Les hablo desde el auditorio del Mar Rojo del Oceanographic de Valencia, que es el mayor centro marino de Europa, que cumple 20 años. Y hemos venido esta noche aquí, queriendo seguir una ruta que iniciamos hace un par de semanas. Estuvimos en la Rioja Alavesa, estuvimos viendo los efectos que el cambio climático tiene sobre la tierra, sobre la vendimia. Nos contaron que hace unas décadas empezaba la vendimia en octubre. Ahora esa vendimia se empieza en septiembre. No puede haber cosa más gráfica del efecto de la subida de las temperaturas sobre la uva. Y hemos dicho, vamos a conocer el efecto de la subida de temperatura sobre el mar, sobre el océano, sobre las especies que viven en ese mar. Y por eso nos hemos venido aquí al Oceanographic de Valencia, que es como el corazón del mar, ¿no? Detrás de mí, de hecho, tengo un acuario enorme en el que hay un tiburón. Ahora no lo vemos por aquí, pero sí, hay un pequeño tiburón. Mira, ahí está, ahí arriba a la derecha. Hay peces de todo tipo de... Esta noche de cómo el cambio climático está afectando a las especies marinas. Y este acuario nos va a acompañar, es lo que van a ver de fondo los 500 oyentes de Radio Valencia que han venido esta noche a escucharnos, a acompañarnos aquí en esta edición especial de Hora 25, en la que me acompaña también Manuel Rico. Buenas noches, Rico. Hola, buenas noches. Raquel Ejerique, buenas noches. Bona nit. Bona nit. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ellos forman la mesa del análisis de Hora 25 en esta noche de viernes, en un viernes en el que se rompió el tabú. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. El tabú de la palabra amnistía. Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Se conocerán los acuerdos cuando esos acuerdos se culminen, es decir, pues no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado. Rodeado de Ursula von der Leyen y Charles Michel, Pedro Sánchez ha pronunciado por primera vez la palabra amnistía cuando le han preguntado en la rueda de prensa de la Cumbre de Granada sobre la propuesta de Sumar. Por lo tanto, Sánchez deja claro que la propuesta de Sumar, que ahora la vamos a analizar, pero Sánchez deja claro que la propuesta de Sumar no es la suya, pero Sánchez deja claro también que la amnistía está ya más claro que nunca sobre la mesa. ¿Te ha sorprendido, Márquez, el hecho de que el presidente haya esperado hasta hoy y haya optado por el foro en el que ha roto hoy ese tabú, la palabra amnistía, además defendiéndola ya, diciendo es una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales? ¿Te ha sorprendido? No me ha sorprendido porque tenía que llegar. Yo creo que es un ejercicio de habilidad política, porque desde el 23 de julio, son 2 meses, lo que España lleva hablando de la amnistía. Es decir, parte del trabajo se ha hecho. Lo que en entonces nos parecía algo rompedor, algo novedoso, algo que genera un amplio rechazo en la opinión pública, yo diría, al menos de momento, se ha ido trabajando y al final yo creo que se va a ir aceptando casi como algo natural. Pedro Sánchez ha dicho hoy que era un mandato de las urnas. Yo no creo que haya sido un mandato de las urnas, pero lo que está claro es que la gente que votó al Partido Socialista sabía que la única manera de impedir un gobierno de coalición entre el PP y Vox era un acuerdo del PSOE con todos los partidos del arco parlamentario, incluidos los independentistas. Por tanto, para mí no es sorpresa. Creo que ha marcado una línea roja importante. Vamos a ver si la mantiene en cuanto a la negación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Pero vamos, yo entiendo que prácticamente está hecho. Hay que hacer la exposición de motivos, hay que explicarla muy bien políticamente. Primero lo tiene que hacer dentro del Partido Socialista, porque todavía hay dirigentes y militantes esperando a cuáles son sus argumentos, pero creo que durante estos 2 meses lo que es el impacto sobre la opinión pública se ha superado. Vamos a ver cómo funciona la manifestación del domingo en Barcelona,
pero si hace 2 meses yo creía que el rechazo iba a ser insuperable, yo creo que ahora no. Yo creo que al final la opinión pública o la mayor parte de los votantes que no han votado al PP y al Vox terminarán por aceptar una amnistía, o como le pongamos al niño, Aymar, que todavía hemos escuchado al presidente hablar de amnistía, pero no sabemos cómo se llamará, no sabemos todavía cuál será el marco de delitos, ni siquiera el marco temporal. Hay gente que quiere irse hasta 2013 o hasta 2014, pero bueno, yo creo que esto es una cuestión de conocerla de no más de 3 semanas. De hecho, la propuesta de Yolanda Díaz llevaría esa amnistía hasta 2013. Plantea amnistiar a todos los implicados en el proceso desde el 2013, también a los policías y los guardias civiles que cargaron durante el referéndum del 1 de octubre. La ley dejaría, y leo literal, sin consecuencias penales todas acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación desde el año 2013 hasta la entrada en vigor de esa ley. Este es el proyecto que propone Sumar, Isabel. En la práctica, si la ley fuese aprobada en esos términos, Puigdemont podría volver a nuestro país sin temor a ser juzgado y a Junqueras se le levantaría la pena por inhabilitación de 13 años que le impuso el Tribunal Supremo. Los beneficiarios del perdón podrían incluso reclamar el borrado de los antecedentes penales. El documento lo ha elaborado una veintena de juristas para dejar claro que se trata de una medida constitucional. La propuesta es que la ley se aplique, como decías, desde el 23 de enero de 2013, cuando el Parlamento aprobó la Declaración de Soberanía, así que quedaría incluido Artur Mas, condenado por la consulta del 9 de noviembre de 2014. En Junts dan palmas con las orejas al conocer la propuesta de Yolanda Díaz. Han publicado un comunicado en el que agradecen a Sumar su implicación e interés en la voluntad de llegar a un acuerdo. Esquerra es un poquito más comedida y de hecho le lanza ahí un mensaje a Sumar, dice: muy bien, fantástico, pero nosotros de amnistía hablamos con el PSOE. Esta es la situación ahora mismo. ¿Qué sentido político tiene, Ejerique, que una de las 2 grandes fuerzas que van a formar parte del gobierno de coalición, si es que finalmente se reedita el gobierno de coalición, esté planteando en solitario, en público, cuál es su propuesta de amnistía sin que esté todo negociado? ¿O aquí hay una estrategia? Yo creo que hay una estrategia, la verdad, porque de hecho hoy en las palabras de Pedro Sánchez se ha evidenciado, porque él no ha dicho no sé de qué me está hablando usted, o eso pregúnteselo ha dicho, la conozco, a Yolanda Díaz. Ha dicho la conozco y de hecho la conozco y no es la del PSOE. Quiero decir que aunque parezca que Yolanda Díaz pueda ir por libre, y seguramente, por ejemplo, en la foto que fue a hacerse a Waterloo con Puigdemont, al gobierno no le gustó, porque quiere hacerse fotos cuando esté cerrado, no al inicio de la negociación. Es evidente que los socios se hablan y el hecho de que el presidente conozca la propuesta de Sumar evidencia que se hablan y es algo semicoordinado. Dentro de esa coordinación, evidentemente, cada grupo político mira a su propio electorado y busca sus propios réditos, ¿no? Pero es que además Pedro Sánchez no solo conoce la propuesta de Yolanda Díaz, es que ha evidenciado, sin decirlo, que también conoce la propuesta de Junts, porque ha dicho esta propuesta y otras propuestas, ¿no? El hecho de que haya dicho la palabra amnistía, claro, Pedro Sánchez yo creo que ha aprendido de la última legislatura, ha aprendido 2 cosas. Una, que no se puede esconder en la Moncloa, que tiene que salir también a dar la cara, y otra, que a veces dices cosas y te puedes arrepentir. Y por eso le están diciendo ahora que dijo en junio o julio que no iba a hacer la amnistía. Y yo creo que esa cautela viene de ahí. El hecho de que hoy haya pronunciado, que ya había un poco de cachondeo con esto, ¿no? Porque era 20 maneras de decir amnistía sin decirlo, ¿no? Hoy finalmente ha dicho la palabra amnistía. Yo creo que eso es un síntoma inequívoco de que ese pacto está bastante más cerca que la semana pasada. Y el hecho de que el presidente por fin diga esa palabra, pues yo creo que es un síntoma. Rico, ¿cómo lo ves tú? Bueno, por empezar por el final, yo creo que obviamente tenía que romper cuanto antes esa especie de tabú absurdo que recordaba cada vez más a aquella frase de Rajoy de ese señor del que usted me habla, ¿no? Para referirse a Bárcenas. Bueno, pues se estaba convirtiendo un poco en ese señor del que usted me habla. Yo creo que para Yolanda Díaz tiene sentido, efectivamente, buscar también su espacio, para que no parezca todo una negociación simplemente entre el gobierno socialista y Junts. Igual que Esquerra también da codazos para ver cómo aparece en la foto, pues tiene sentido que desde el punto de vista de Sumar y de Yolanda Díaz busque un hueco ahí, ¿no? A mí, más allá del tema partidista, lo que me alegra es que empecemos
a hablar y la propuesta se va a presentar formalmente el martes en Cataluña. La propuesta de Sumar. La propuesta de Sumar, que se empiece a hablar del contenido de la amnistía, porque aquí ha habido todo tipo de pronunciamientos en contra de la amnistía, pronunciamientos apocalípticos. Bueno, la Asociación de Fiscales, la asociación mayoritaria de este país, ha enviado hace unos días una carta a la Comisión Europea, ni más ni dos menos. comisarios europeos pidiendo que se sancione a España si se aprueba la amnistía, cuando no saben qué amnistía es, lo cual es realmente alucinante que una asociación de fiscales que, oye, las irregularidades o las cosas extrañas en la financiación de Vox no las ven. Los muertos en residencias no los han visto, pero una amnistía que no existe ya están pidiendo patrióticamente que se sancione a España, ¿no? Bueno, seamos serios, empecemos a hablar del contenido de la amnistía, porque además el contenido de la exposición de motivos yo creo que será clave a la hora de saber si es constitucional o no. Bueno, yo creo que el terreno hay que llevarlo ahí. Vamos a explicar esto bien, Rico, ¿por qué es tan importante lo que ponga en la exposición de motivos? Bueno, a ver, yo creo que hay juristas que consideran que es inconstitucional, ocurra lo que ocurra, y otros que es constitucional. Sí o sí, pero realmente yo creo que la posición mayoritaria que se está abriendo paso es que si cumple con una serie de condiciones también de derecho comparado, hay sentencias de jurisprudencia, menciones del Constitucional a la amnistía en sentencias anteriores, que si cumple con el criterio de igualdad, que si cumple con una serie de criterios, puede ser constitucional. Pero bueno, es evidente que la ley de amnistía va a ser recurrida ante el Constitucional por el PP. Por lo tanto, no es solo el gobierno de Sánchez tiene que garantizarse no solo el pacto con Junts y con Esquerra, sino que ese texto luego pasa el Tribunal Constitucional, porque eso sí que sería insoportable para el gobierno que se la tumbasen, ¿no? Entonces eso hay que atarlo y va a depender de cómo se haga la exposición de motivos, del trabajo de orfebrería jurídica fina que hagan o no, ¿no? Pero a mí ese debate me parece interesante, porque el debate de esto es atenta contra la dignidad, traidores, es un debate no racional donde el PP quiere instalar este tema, ¿no? A mí me gustaría que FAES estuviese produciendo documentos explicando por qué es inconstitucional, pero documentos jurídicos, documentos de derecho internacional, de derecho comparado. Claro, gritar traidores y la dignidad de la patria permanentemente, pues sí, hombre, cuesta menos trabajo. Marqués. Yo creo que no hace falta la posición de FAES, porque desde julio se ha pronunciado tantos juristas en España, tantos constitucionalistas y tantos medio pensionistas en contra de la amnistía, que yo creo que ya no es necesario. Sabemos, Manuel, efectivamente, las razones por las que no sería constitucional. ¿Cuáles son las razones? No, que ya la sabemos, que ya la sabemos. Bueno, digo, la amnistía del año 77 no tenía preámbulo, no tenía exposición de motivos. Yo creo que la exposición de motivos no es tan importante por lo que tú has dicho, por lo de explicar el encaje constitucional, sino por ponerle la justificación política, que me parece más importante que la resolución jurídica. Yo creo que cabe en la Constitución. Lo creo firmemente, y si se aprueba mediante una ley orgánica que exige la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y pasa después por el Tribunal Constitucional, no cabe duda. Sí, yo creo que puede ser constitucional, pero hay que explicarlo políticamente, y esa explicación política irá en la exposición de motivos, que además tiene que ponerle el marco, tiene que decir cuál es la causa de que nos olvidemos, digamos, penalmente de estos hechos, de los hechos del 2017. ¿Es porque queremos abrir una etapa nueva en Cataluña de conciliación? Ese es un argumento válido, pero supongo que los independentistas querrán otros motivos. Querrán, por ejemplo, que el Estado hocique, que se haya un señalamiento del Estado. A mí me parece que va a ser imposible. Es imposible decirle a los jueces o al Estado español que se equivocó o que el Estado español fue represor en aquellos momentos. Yo creo que la justificación y la exposición de motivos va a venir por ahí, por alcanzar la convivencia. Y aún así creo que no es suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque los indultos ya consiguieron en Cataluña rebajar el nivel de una manera bastante importante. Por lo tanto, la amnistía, aparte de relajar el ambiente en Cataluña, de normalizar la situación, tiene que aportar
algo más. Hoy el PP ha criticado duramente la posibilidad de que Santos Cerdán, que es el secretario de organización del PSOE, se vaya a reunir con Puigdemont, ya veremos si en Bruselas o dónde, que esto es algo que ha publicado hoy El País, que el PSOE es consciente que Puigdemont va a exigir al final de la negociación una foto con alguien del PSOE, que ahora mismo el PSOE, toda su cúpula, son ministros, que estaría feo que un ministro del gobierno de España se fuera de España a reunirse con Puigdemont, básicamente lo que hizo Yolanda Díaz, pero en el PSOE dicen, estaría feo, y entonces que estarían dispuestos a enviar desde el PSOE, esto cuenta El País, estarían dispuestos a enviar a Santos Cerdán, que es su secretario de organización y número 3. Y hoy el número 3 del PP, Elías Bendodo, habla de rendición. Que si se ha producido o se vaya a producir una pleitesía y una rendición del gobierno de España ante el juzgado de la justicia, yendo allí a reconocer que no fueron delitos lo que cometió y empezar a trabajar por la amnistía, el PP va a estar en contra. Se haya producido un Partido Popular que se va a volcar este domingo en esa manifestación que mencionábamos, una manifestación en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, que es una plataforma antiindependentista que cogió muchísimo vuelo durante el procés, convoca esta manifestación contra la amnistía este domingo, en la que se vuelca el PP y a la que va a asistir también Vox. Y no sé, Ejerique, si te da la sensación de que la respuesta anti-amnistía se va a vertebrar en la calle, si tiene recorrido esa protesta, esa vía de canalizar el malestar de determinada parte de la sociedad en las calles. Este domingo, en Barcelona, a finales de mes, Vox ha convocado de nuevo en Colón. Pues mira, yo creo que en política, como en la vida también, tan malo es llegar tarde, que quedas de maleducado, como llegar demasiado pronto. Explícate. Pues me explico. Es difícil tener credibilidad como partido político si te estás manifestando contra algo que no sabes lo que es, que nadie sabe todavía lo que es. Entonces yo creo que el Partido Popular está llegando demasiado pronto, y como llega demasiado pronto se le ve el plumero o la finalidad que persigue al azuzar este tipo de manifestaciones. Yo creo que la opinión de los españoles, es que además en este caso justamente la opinión de los españoles se ha evidenciado hace 2 meses. Es que hace 2 meses que los españoles fuimos a votar. Y resulta que en Cataluña, justamente donde es la manifestación este domingo, los catalanes, que algo tendrán que decir, ¿no?, de su proceso y de todo lo que ello supuso, resulta que es que votaron masivamente al Partido Socialista. Masivamente. Fue la primera fuerza. Un Partido Socialista que ahora la amnistía, evidentemente, es un tema, no es un tema menor, ¿no? Pero es que los indultos no fueron un tema para nada menor. Es que la eliminación de un delito en el Código Penal tampoco fue una cosa menor. Es más, ¿cómo vas a indultar a los líderes de aquello, aparte de los líderes de aquellos, y encarcelar a una mujer que abrió el colegio electoral? Eso no es comprensible. Entonces, yo creo que ese azuzar la calle estaría muy bien si supiéramos algo de esa ley y hubiera algún indicio de que es una ley injusta, inconstitucional, etcétera, ¿no? Márquez no lo ve así por la cara que está poniendo. No. Es que a mí Sociedad Civil Catalana me merece mucho respeto. Todo merece mucho respeto, y los catalanes que han votado 1 millón de catalanes más al PSC también, ¿eh? Sí, pero que no son incompatibles. Es decir, es una organización que en los momentos más duros de octubre de 2017, cuando parecía que todo Cataluña quería un referéndum y la independencia, sacaron a la calle 1 millón de personas y conocimos otra Cataluña, que es la Cataluña que normalmente ha estado siempre callada en estos procesos, posiblemente la Cataluña que ha votado mayoritariamente al PSC. Yo creo que es una manifestación legítima. Hombre, claro, sinceramente. legítima, por supuesto. Otra cosa es la estrategia de tensión que están organizando algunos sectores. Manuel ha citado ahora a una de las principales federaciones del Partido Popular, que yo creo que es la mejor, la Asociación Profesional para la Magistratura y la de los Fiscales Conservadores. Yo creo que no hay ninguna otra, ni la madrileña, ni la que funcione tan bien como esta agrupación de jueces. Y como estos, hay mucha gente en España calentando, tensionando y cruzando líneas rojas con llamadas a movilizaciones que no son precisamente democráticas. Solamente estaba de acuerdo con ella, solamente con el inciso de que la gente de Sociedad Civil Catalana, en fin, merece un respeto más allá de
de lo normal. Evidentemente manifestarse es legítimo y faltaría más, ¿no? Menos mal, ¿no? Que vivimos en un país así. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de un referéndum, no estamos hablando de volver a hacer un proceso, no estamos hablando de unilateralidad. Aquí estamos hablando de hacer un punto y aparte un punto final penal, ¿no? Que tampoco hay, también dicen mucho en el PP, esto es una cuestión de olvido, de perdonar, de no, esto es un olvido penal. Los crímenes de ETA antes del 77 no se olvidaron y hubo una amnistía. Por cierto, que la amnistía del 77 fue anterior de la Constitución, pero no era anticonstitucional. Es decir, el espíritu de la amnistía del 77 no es que fuera en contra de la Constitución, porque alguna vez se dice, no, pero fue antes de la Constitución para cambiar el régimen. Bueno, fue una amnistía que abrió el proceso constitucional, por lo tanto, no la desechemos tan pronto como argumento jurídico. Manuel. Yo no tengo ninguna duda de que que la derecha va a intentar tensionar en la calle. A mí me recuerda a lo que ocurrió cuando llegó Zapatero al poder, ¿no? Que de momento faltan los obispos que no están en la calle, pero hay declaraciones. Hay declaraciones y estos sí que iban un poco más lentos, se hacen un poco más tarde, pero llegan, ¿eh? O sea que y yo creo que el PP aplica de forma estajanovista una estrategia cuando está en la oposición, que es coordinar, y tú lo has contado ahora con mucha gracia, pero el frente judicial, el frente político, el frente mediático y la agitación en las calles, y están en ello, y por lo tanto esa estrategia la van a mantener. Y a mí, enlazo con lo que comentaba antes, a mí quiero decir, es llevar el debate a un terreno de las vísceras y del estómago, y no a un debate racional. Y a mí me parece que la amnistía es un tema suficientemente, bueno, hay muchos otros, pero de un calado enorme como para que hubiese un debate racional y para que el principal partido de la oposición no se instalase en el muera la inteligencia. Porque gritar indigno, traidor, acabamos de escuchar el número 3 del PP, ¿no? Ir a Bruselas sería una rendición, una pleitesía. Ayer pidieron explicaciones por una reunión que no se celebró en la Embajada de Colombia. Salió la número 2 del PP a pedir explicaciones por esa reunión. Porque lo habían leído en una columna de opinión. En una columna de opinión, efectivamente. Entonces, están instalados eso en la agitación. Y yo creo que este país se merece que los políticos traten a los ciudadanos como personas adultas. Y luego habrá algunos que les convenzan más los argumentos a favor o en contra, pero es que el PP está intentando cegar ese debate. Y luego, un tema que a mí me parece gravísimo, no se distingue en este momento el discurso del PP del de Vox. En este tema es absolutamente el mismo discurso, con lo cual es lógico que vayan abrazados a manifestarse a Barcelona. Exactamente el mismo discurso. Hablando de Vox, la extrema derecha de Hungría y Polonia, que gobierna allí, ha hecho imposible que en la declaración de Granada, que se ha firmado hoy en la cumbre del Consejo Europeo en Granada, donde escuchábamos a Pedro Sánchez, ha hecho imposible que en esa declaración se introduzca nada que tenga que ver con la inmigración. Han vetado todo. No es que haya sido una sorpresa, porque ya esta mañana el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Orbán, hablaba de violación. Un acuerdo sobre migración, políticamente hablando, es imposible. Y no hoy, sino en general, en los próximos años. ¿Por qué? Porque legalmente nos han violado. Así que si te violan legalmente, si te fuerzan a aceptar algo que no quieres, ¿cómo te va a gustar llegar a un acuerdo y a un compromiso? Es imposible. Un tino fantástico, cogiendo los verbos. Bueno, el acuerdo sale sin nada sobre inmigración, solo se menciona en una declaración adjunta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Allí en Granada, siguiendo la cumbre, ha estado el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Hungría y Polonia ya habían votado en contra del acuerdo alcanzado el miércoles por mayoría, y Víctor Orbán verbalizaba con esa dureza que escuchábamos su oposición al pacto a su llegada al Consejo Informal del viernes. Una posición que no afecta al acuerdo general, pero que sí avanza los obstáculos que habrá en la negociación final de la normativa y quizás los problemas que puede plantear aplicarla. Además, los dos países han roto la unanimidad del Consejo y han obligado a quitar la referencia sobre inmigración en la declaración final de Granada, algo que no empaña el acuerdo del miércoles, ni la propia cumbre, según Pedro Sánchez. Porque realmente esto es lo relevante, este es el hecho importante en términos políticos, porque va a permitir desbloquear, nos lo había pedido además el Parlamento Europeo,
el que ya culminen los trabajos del trílogo de todos los reglamentos previamente aprobados por la presidencia checa y por la presidencia sueca, y que efectivamente ahora se añade este acuerdo del reglamento de crisis, ¿no? El resto de la declaración de Granadas incluye el contenido avanzado esta semana por la cadena SER, especialmente lo relativo a la ampliación de la Unión Europea, sin aclarar ni el cómo ni el cuándo se hará, pero sí pidiendo a los aspirantes y también a la Unión Europea que acometan las reformas necesarias. Ursula von der Leyen avisa. Será un proceso sin atajos, asegura la presidenta de la Comisión, sobre un proceso que el texto final de esta cumbre define como una inversión geoestratégica que será beneficiosa para los ciudadanos europeos. Hablábamos de la extrema derecha. Hoy en Vox hemos vivido un nuevo capítulo de la crisis interna que está atravesando. Han destituido al gerente de la formación, José Aizcorbe. Ha sido relevado unos días después de que conociéramos, lo avanzó el diario.es, que Vox ha ido traspasando hasta 7 millones de euros a la Fundación Disenso, que es una fundación que también está presidida por Santiago Abascal, pero que es muchísimo más opaca que el partido. Un partido político tiene unas obligaciones de transparencia legales. Esa fundación no tiene esas obligaciones, a pesar de que sí recibe dinero público. Han ido traspasando hasta 7 millones de euros a esa fundación, y de hecho hay pagos por personal, hay otro tipo de pagos de hasta 1 millón de euros que no se explica a dónde han ido. Y hoy han destituido al gerente. Bueno, básicamente... Ejerique, por cierto, es quien firmó esa información de los 7 millones de euros. Raquel. Bueno, básicamente las bases están enfadadas porque muchas de ellas no conocían, o bueno, la fundación no es que sea un secreto, pero no es algo de lo que el partido informe habitualmente, ¿no? Ese partido, por su representación parlamentaria, como todos los partidos, según los escaños que obtienen, reciben una financiación de todos nosotros, ¿no? El partido que dice que hay que acabar con las subvenciones públicas, pues recibe 10 millones de euros al año, por 10 millones de euros por el reparto, y ingresa 5 millones en cuotas. En 2020 decide crear una fundación, que es una fundación que básicamente es el brazo ideológico de Vox, y hace, bueno, pues en Latinoamérica tiene muchísima actividad, se dedica, pues es por supuesto hiperamiga de Bolsonaro. Bueno, ella es una fundación que está tejiendo alianzas con la ultraderecha en Latinoamérica, y desde su creación en 2020, pues lo que han hecho es, desde el partido Vox a la fundación, empezar a desviar a una media de 2 millones y pico cada año, ¿no? El problema de las fundaciones, aunque cuelgan cuentas y están auditadas por el Tribunal de Cuentas, es que no tienen las mismas obligaciones ni la misma transparencia que se le pide a un partido. Entonces, cuando ese dinero entra ahí, que se conozca a dónde va ya depende de la voluntad de los patronos, que, oh sorpresa, comanda el mismo Santiago Abascal. Han gastado 1 millón de euros en salarios para 25 personas. Han gastado 1,3 millones en contratos, no sabemos a quién están contratando, si es siempre la misma empresa, si cobran los políticos por dar conferencias, como dan, en viajes, en fin, hay una opacidad absoluta, ¿no? Y yo creo que es bastante escandaloso que las bases y los militantes tengan que estar viendo que sus cuotas o el dinero público que recibe el partido, que es para montar estructuras orgánicas, etcétera, pues acabe en una fundación de la que nadie sabe muy bien qué está pasando. Y algo más. Hoy, cuando El País ha publicado que el gerente era apartado, José Aizcorbe, Vox ha emitido un comunicado diciendo: El País muy mal, El País miente, tal, y el comunicado en el párrafo siguiente confirmaba punto por punto lo que ha publicado El País. Pero además de eso, han aprovechado el comunicado para anunciar que Jorge Buxadé, que es un dirigente duro entre los duros dentro de la facción azul. Sí, dentro de la extrema derecha, toma un poquito más de poder dentro del partido y se queda con la gestión jurídica del partido, que era prácticamente lo que le faltaba. ¿Qué está pasando en Vox? ¿Por qué Jorge Buxadé está tomando tanto poder dentro de la extrema derecha? Vox es un partido de extrema derecha, pero tiene una estructura interna estalinista. No es ni siquiera una pirámide jerárquica, es una organización cuyo mandato emana de Santiago Abascal y de una dirección muy, muy pequeña donde está Buxadé. Esta misma semana ha habido, lo que dice Raquel es cierto, hay un cabreo importante en las bases de Vox, bastante con la información, porque esto no se conocía.
Digo, esta semana ha habido un almuerzo, una comida de Iván Espinosa de los Monteros con 30 dirigentes y exdirigentes de Vox que revelan efectivamente que aquí hay un partido que se ha quedado como el cortijo de 2 o 3 personas. Buxade es uno de ellos, Garriga y Santiago Abascal, que creo que va por otra parte, pero está allí metido. Es decir, yo creo que Santiago Abascal se mueve en otro campo. Lo que ha sucedido en Extremadura es fruto de ello. La dimisión de la consejera, de la única de la consejera. Y creo que han eliminado 4 o 5 vicesecretarías generales hoy. Es decir, es un partido que todavía tiene por delante sufrir una crisis interna con independencia de sus planteamientos ideológicos, ¿no? Un partido que sufrió un pequeño varapalo en las elecciones del 23 de julio y hay un sector de la opinión pública de derecha española que se ha dado cuenta que con Vox no van a ninguna parte y que quizás es mejor concentrar los votos en el Partido Popular. Bueno, a ver, es que llevamos unas semanas de noticias sobre la financiación de Vox que cada día la nueva que conocemos supera la anterior, ¿no? Pues Raquel hablaba de disenso, que, por cierto, el secretario general de Vox, Garriga, envió una carta a los militantes diciendo que Vox y disenso son lo mismo. Y tú te preguntas, pero a ver, ¿el secretario general de un partido no sabe distinguir entre un partido político y una fundación, de verdad, para decir, o considera que a quien le envía la carta son tan ignorantes que lo van a confundir ellos, o ambas cosas, o sea, es tremendo, ¿no?, el desparpajo. Pero es que el asesor áulico, el asesor personal de Abascal, que tiene una influencia enorme en Vox, que es Kiko Méndez Monasterio, tiene una empresa que solo en un año recibió 516.000 euros. Del partido. Del partido. 516.000 euros, para que lo traduzcamos a una medida medible y entendible para los que están en el discurso de Vox, son 1.290 paguitas de 400 euros. 1.290 paguitas de 400 euros solo para el asesor áulico de Abascal. A unos señores que no les gustan las paguitas. O sea, tú imagínate si les llegan a gustar. ¿Vale? 1.290 paguitas. Abascal ocultó en su declaración de bienes ante el Congreso los 1.500 euros que se embolsa mensualmente por presidente del grupo parlamentario. Y luego está el tema del pitufeo, que en el informe del Tribunal de Cuentas es una cuestión bastante grave, pero pone en duda que ingresos que se hicieron a través de cajeros automáticos... 320.000 euros ingresados a través de cajeros automáticos. Sí. Estar ahí con el sobrecito. Sí, desde luego los cajeros automáticos en este país sí que funcionan de maravilla. Y son que hay pocos, ¿eh? Dicen que hay pocos. Sí. Pues oye, los de Vox los tienen localizados, ¿eh? Pero que el objetivo es ingresar menos de 300 euros para no tener que declarar la identidad de quien ha hecho la donación, supuestamente, siempre según el Tribunal de Cuentas. Oye, son 4 noticias que pues, no es por nada. Estas 4 le pasan a Podemos y tenemos imputados para 5 años. ¿Eh? Sí, es cierto. Os pregunto, ¿creéis que Vox aguantaría una repetición electoral? No. No, yo creo que no. Bastante claramente, Yo ¿no? Hay un desencanto. Luego también el 23J ha evidenciado para la gente que quiere votar derechas que se ha dividido el voto, ¿no? Y hay gente que ha votado a Vox que seguramente si volviera a votar diría, bueno, para que sea un voto más útil, ¿no?, y no gobierne la izquierda, pues votaría al PP. Y de hecho es que su progresión ha sido a la baja desde que nacieron, ¿no? No ha habido esa explosión que, por ejemplo, estamos viendo en Francia o en otros países del entorno, donde sí que se les ve a la ultraderecha con más poder. Pero sin embargo, ahora mismo tienen más poder institucional que nunca, porque han sumado. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa mínima, vamos a hablar, después vamos a bucear dentro del Oceanographic y a las 11 te quiero preguntar, Ejerique, ¿qué está haciendo Vox, por ejemplo, aquí, en la Comunitat Valenciana, donde ya ha tocado poder? De hecho, es una plaza estrella para ellos. El auditorio va a contestar. Vete pensando, de aquí a las 11. Vale. Hora 25.
ahora mismo podría viajar desde las Islas Bermudas hasta Canarias sin salir de Valencia. Solo tendría que recorrer el túnel del Oceanographic, que es el acuario más grande de Europa, que cumple 20 años este año y que nos ha invitado aquí a celebrarlo con ellos. Eduardo Nogués, muy buenas noches. Buenas noches. Es el director del Oceanographic. Gracias por acogernos. A vosotros por venir. Estamos en el auditorio del Mar Rojo. Ayúdame a describir este acuario que tenemos detrás de nosotros. Bueno, es un auditorio que se concibió como uno más de los acuarios del Oceanographic y que pretende hacer esto, congregar a gente para disfrutar, compartir. Es una sala multiusos donde hacemos congresos, conferencias, presentaciones de producto, eventos. Es un cine 4D muy chulo en el que todas esas sillas están animadas, hay efectos de viento, de aroma, olores, y proyectamos en esta pantalla de vez en cuando unas pelis muy chulas, todas ellas con contenido, ¿no? Y aparte pues tiene esta magnífica representación del Mar Rojo que es maravillosa. O sea, todos los peces que tenemos aquí son peces que están en el Mar Rojo. Sí, sí, todos los Oceanographic se organiza alrededor de edificios, digamos, que representan un hábitat específico. Este año han tenido récord de visitas, si no me bailan los teros, ¿no? Es 1.800.000 visitas. Sí, vamos muy, muy fuerte. Este año acabaremos en 1.800.000. Vamos muy fuerte, vamos ahí. ¿Cuántos de esos visitantes son extranjeros? Muchos. A lo largo de un año es 52, más o menos, y en verano, pues por razones obvias, este año hemos llegado al 57%. Sí, de los que Italia casi siempre es el primero. ¿Y por qué? No sé, nos quieren mucho. Sí, sí, y les gusta mucho el acuario, además son muy frikis, repiten mucho. Y luego, pues... les va a encantar esto a los italianos. Sí, sí, sí. Y trabajan muchos italianos con nosotros, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, estamos muy hermanados. Es un país que queremos mucho, ¿no? 20 años, ¿qué le ha dado el Oceanographic a la ciudad de Valencia? Pues mucho y viceversa, ¿no? En el claim nosotros ahora somos Oceanographic Valencia, queremos generar destino, pero tenemos la suerte de estar imbricados en este proyecto arquitectónico increíble que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias y que desde que se concibió se hizo con mucha ambición, ¿no? Al principio se iba a llamar Parque Oceanográfico Universal, ¿no? Era muy pretencioso, pero es un poco así. Queremos representar todas las latitudes del planeta en un recorrido en el que pretendemos que la gente descubra la belleza de los ecosistemas marinos y de sus pobladores, pero también su fragilidad y la importancia de su cuidado, ¿no? Sobre esa fragilidad, explicaba a las 10 que una de las cosas que nos ha hecho venir aquí es que hace 2-3 semanas estuvimos en La Rioja Alavesa viendo cómo el calentamiento global está afectando a la tierra, a las viñas, que la vendimia antes empezaba mucho más tarde y ahora hay que adelantarla y acercarla al verano por los efectos que está teniendo el calentamiento global sobre la uva. En el mar es exactamente lo que están estudiando ustedes aquí. Creo que Marta luego te puede explicar muy bien lo que está ocurriendo con la nidificación de las tortugas, de la careta, la tortuga boba, que está empezando a nidificar en nuestras playas, cosa que no ocurría hace 50 años. Vamos a preguntárselo. Marta Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Marta Muñoz es veterinaria, forma parte del equipo de rescate de la Fundación Oceanographic y ustedes han investigado precisamente los efectos del calentamiento global en cómo las tortugas ponen los huevos. Es así, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí en el Mediterráneo siempre ha habido tortugas, en general en nuestras aguas. Lo único que pasa es que elegían zonas para nidificar, para las hembras para poner sus huevos, un poquito más cálidas. Entonces se iban habitualmente en el Mediterráneo a otras zonas, Grecia, el sur de Italia, Túnez, Libia, todos estos países, ¿no? Un poco más cálidos. Y así, por dejar una cifra clara, a las tortugas para tener un óptimo crecimiento de esos neonatos, de esas tortuguitas, necesitan 28 grados y medio en la arena para incubarse. Básicamente, esa es la temperatura en la cual se va a decidir que el 50% de los neonatos son hembras y el 50% son machos. O sea, la temperatura afecta así la cría es hembra o macho. Efectivamente. Entonces, si sube la temperatura, las tortugas van a empezar a tener más hembras. Más hembras. Y si baja, más machos. Entonces, lo que estamos observando es una feminización en las poblaciones de tortuga marina, porque la temperatura en general de incubación es más alta. O sea, las tortugas están teniendo cada vez más hembras. Claro. Entonces, ellas mismas, como mecanismo, se están
viniendo a otras zonas del Mediterráneo, en este caso al Mediterráneo occidental, y estamos teniendo episodios y eventos de nidificación que, bueno, pues se salen un poco de la norma. A ver, para que yo lo entienda bien, si las tortugas están teniendo cada vez más hembras, si la especie se está convirtiendo cada vez en más femenina, ¿eso no pone en riesgo la especie? Claro, sí. Al fin y al cabo necesita un equilibrio y un balance entre machos y hembras. Entonces, ellas mismas están buscando unas playas que previamente no eran óptimas porque eran frías y ahora pues sí que se están convirtiendo en una opción para ellas. Aquí en España, vamos a hablar de España. Sí. Aquí las tortugas nunca habían puesto huevos. Empezaron a haber episodios así aislados de nidificaciones. El primero, digamos así, más descrito fue en 2006 y luego a partir de 2006 ha habido pues un crecimiento del número de nidos a lo largo de Este año ha sido nuestras explosivo. costas. Este año explosivo. Este año 8 episodios, sí. Aquí en la Comunidad Valenciana 8 episodios, pero a lo largo de España más de 20. Entonces es algo que se sale muy, muy de la norma. Y eso claramente está relacionado con la temperatura aumentando y con el calentamiento global. ¿Y eso es algo que estamos viendo solo en España o se está notando también en otros países mediterráneos? Se está notando muchísimo en Italia y se está notando también incluso en Francia. Entonces es verdad que es una oportunidad para nosotros porque es pues algo genial tener a nuestras tortugas nidificando en nuestras costas, pero al final no se nos puede olvidar que tiene un origen un poco dramático que es el calentamiento global, ¿no? Y esa adaptación de los animales a elegir otros lugares de puesta. Ya por pura curiosidad, ¿cómo ponen los huevos las tortugas? Pues las tortugas, las hembras salen a la playa por la noche, excavan un nido en la arena, más o menos como el brazo, ¿no? Más o menos la longitud de las aletas posteriores. Una tortuga marina es bastante grande. Sí. 100 kilos más o menos, es larga. Entonces, excava la arena y hace un nido, además con una forma muy bonita, así de bombilla invertida, y pone ahí sus huevos, entre 80 y 100. Los cubre y se va. Entonces tú, las personas, y aquí os animo también a avisar, esos rastros de tortuga marina son muy característicos. ¿Cómo hay que identificarlos? ¿Qué forma tienen? Es como una especie, como si fuera una marca de rueda, pero claro, es un semicírculo, entra y sale al mar. Yeah. Y además ellas camuflan el nido para que no se sepa dónde está y hacen como varios intentos así de te engaño a ver dónde lo he puesto, ¿no? Y es bastante curioso. Entonces, bien viendo directamente la tortuga que sale o bien viendo esas marcas, la gente avisa directamente a través del 112, se activa la red de varamientos y nosotros acudimos. Entonces, si tenemos a la tortuga, tenemos mucha más información tanto de la hembra, de pues, muestras genéticas de la tortuga, le hacemos una ecografía, vemos cómo está ese desarrollo de los huevos, si tiene más, tiene menos. Le ponemos incluso una marca satélite pegada en el caparazón que nos va a decir su posición y por dónde se está localizando. Claro, también muy útil por si acaso pone en otras zonas de cercanas, ¿no? Pero si ha puesto 80, ¿cómo va a poner más? Puede poner hasta 7, claro, 7 veces puede poner. ¿Pero cuántos huevos tiene? Claro, tiene muchos, porque es que al final imagínate que nacen tortuguitas de 13 gramos. ¿Pero cuántas nacen? O sea, quiero decir, todos los huevos... La verdad es que las palabras no las estoy utilizando nada bien hoy, pero salen adelante todos los huevos que ponen. Eclosionan. Si todo va bien, eclosiona una gran parte del nido. Entonces salen todos por la noche también, digamos 2 meses después de la puesta, necesitan esos 2 meses para eclosionar, salen todos a la vez y claro, imaginaos que son tortuguitas de 13, 14, 15 gramos, muy, muy, muy pequeñas, negras, de un color negro muy intenso, que están algunas aquí, y se van todas al mar. Entonces la posibilidad de sobrevivir siendo tan pequeño es verdad que es muy pequeña. Entonces, ¿le puedes contar lo que hacemos en el Arca del Mar? Claro. O sea, como el porcentaje en la naturaleza es tan bajito, que es del 1 por 1000 más o menos. Sí. O sea, sobrevive 1 de cada 1000. Sí. Por eso de ponen manera tantas natural. veces y tantos huevos. Se lo come una gaviota, un atún, claro. lo pisa un turista si va por ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es un proyecto muy bonito y es que de la mano de Paradores, que tenemos un convenio, tenemos una playa protegida donde ponemos los huevos para que al menos, digamos, esa parte esté protegida y una parte de los huevos los traemos aquí. Sí. Y entonces los incubamos a temperatura controlada, un poco para compensar esto que estamos hablando desde el principio, y los incubamos para que nazcan machos. Y normalmente... Para compensar ese efecto que también es un viendo. mensaje para que luego lo podamos contar en momentos como ahora, ¿no? Y que la gente se sensibilice
Y estos pequeñitos, que son monísimos, pues nacen en nuestras instalaciones, los cuidamos y los alimentamos hasta que adquieren 1 año más o menos, 1 kilito, y entonces la posibilidad de supervivencia es mucho mayor. Y a todos ellos también, a muchos le ponemos geotags para saber por dónde van, y todo este caudal de conocimiento nos sirve para aprender, pero sobre todo para sensibilizar, ¿no? Y luego la madre tortuga y las bebés tortugas van juntas o se separan completamente. Nunca. No. Y, o sea, no la madre pone los huevos en la arena, se va y 2 meses después nacen las crías. Pero ya no vuelve. Puedes contar que es impresionante es lo de la filopatria. No hay ningún... ¿Sabes que volverán a poner huevos en el sitio donde nacieron? Eso es impresionante. ¿Y cómo lo identifican? Tienen, igual que las anguilas van al mar de los sargazos y vuelven al sitio que han nacido. Es un misterio de la ciencia. Tienen una estrategia para localizarse y volver. Es verdad que no todas las tortugas hacen eso y hay otras tortugas que directamente salen y un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Por diferentes motivos buscan otras localizaciones para poner sus huevos, pero sí, normalmente vuelven. Entonces, claro, también es un poco la responsabilidad que nosotros tenemos ahora de hacerlo muy bien y de cuidarlos mucho y aunque vengan de esta situación, pues realmente responsabilizarnos, puesto que volverán a nuestras playas muchas de estas tortugas a anidar cuando sean adultas, cuando pasen por lo menos 20 años, ¿no? Y sean reproductivamente activas. Carlos Barros, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Barros también trabaja aquí en el Oceanographic y ha participado en una expedición a la Antártida para centrarse en los pingüinos y en concreto en cómo la personalidad de los pingüinos les hace, a algunos sí, a otros no, a algunos mejor, a otros peor, relacionarse con los efectos del cambio climático. Esto es así, ¿no? Sí, así es. A través de una colaboración establecida con el CSIC y el Museo de Historia y de Ciencias Naturales de Madrid, y el proyecto Perpantar, lo que hicimos fue participar en este proyecto en el cual se pretende un poco ver la respuesta individual de los pingüinos frente al cambio que está sucediendo. Entonces, como estaba explicando antes Marta, o sea, la naturaleza, que es bastante sabia, lo que hace es seleccionar a los que mejor se adaptan al medio. Es decir, el que es más valiente o más curioso cuando hay un déficit, por ejemplo, de alimento, va a poder llegar más lejos y descubrir otros lugares que a lo mejor sí que puedan ayudarle a conseguir alimento y a persistir, ¿no? O el que sea un poco más agresivo a la hora de proteger a su progenie, también sería otro carácter que pueda ayudar en su supervivencia. Entonces, lo que hicimos durante este viaje a lo largo de las Islas Shetland del Sur y la península antártica fue ir estudiando diferentes colonias de pingüinos. No solamente es importante estudiar la personalidad y cómo, digamos, puedan enfrentarse a este mundo cambiante, sino también estudiar lo que es la salud de las poblaciones naturales. O sea, son varias las amenazas y conocer el estado de salud de una población, no solamente lo que hay, sino lo que no hay, es vital para poder ayudar a estas poblaciones. Me ha llamado mucho la atención el concepto personalidad en un animal. ¿Un pingüino tiene personalidad? Sí, o sea, cada individuo tiene una personalidad diferente. Es como un perro o una persona. Y hay animales que son mucho más curiosos. O sea, por ejemplo, nosotros aquí con muchos animales que participan en proyectos de investigación, hay animales que, o sea, es que te demandan hacer cosas y darle al coco. O sea, el que tú puedas sentir o percibir que un animal, o sea, el que le pongas un reto o que estés tratando de comunicarte con él y que él entienda lo que realmente tú quieres decirlo, o sea, eso es impresionante. Es posible. O sea, un humano puede comunicarse con un pingüino de alguna manera. Sin ir más lejos, ahora mismo nosotros estamos desarrollando un estudio con la Universidad del CEU, de aquí de Valencia, para saber si realmente el pingüino emite una serie de señales o comportamientos para tratar de comunicarse con los cuidadores, con los entrenadores. Y existen... ¿Qué tipo de señales? Pues, o sea, para que te puedas imaginar, o sea, si por ejemplo el pingüino mira a los ojos del entrenador, o sea, si esto es una comunicación directa, o sea, si tú no estás prestando atención, no estás mirando a los ojos a la persona que está enfrente,
tú puedes interpretar que no haces una señal o no tratas de llamar una atención, ¿no? Sin embargo, si tú eres capaz de ver que el animal está mirando a los ojos y es cuando hace una señal, él sí que está tratando de comunicarse con la otra, en este caso con su entrenador. ¿Cuál es el animal que más se comunica con el ser humano? Wow. Difícil pregunta, pero los mamíferos claramente. Hay animales e individuos más expresivos, ¿no? Es como, o sea, el tratar de, o sea, imagínate tu perro en casa cuando llegas y él es como, está súper contento de recibirte y de tratar de compartir un rato contigo. O sea, el resto de animales lo hacen. A lo mejor unos un poco más rápido, otros un poco más lento. Pero, por ejemplo, cuando usamos condicionamiento operante para tratar de enseñar a nuestros animales, o sea, no va al mismo ritmo un mamífero marino, como dice Eduardo, un delfín, que nuestros cocodrilos o nuestras tortugas. O sea, cuando tú haces una llamada para que los animales se acerquen a ti o puedas hacer algo, o sea, en una tortuga, pues a lo mejor haces la llamada, pasa un medio minuto, pasa un minuto... y de repente ves que ya empieza a reaccionar. Es un poco diésel la tortuga. Sí, cada animal tiene sus tiempos y tiene su personalidad. Algunos muy marcada, muy marcada. Hay animales muy cabezones, animales mucho más... ¿Quiénes son los más cabezones? Podría decirte, de todos los que me he topado, quizás algunos machos de algunas especies son bastante ¿Qué me dices? Sí. ¿Pero cómo va a ser eso? En serio. Sí, por ejemplo, las tortugas, cuando tienen como un rumbo definido y creen que pueden pasar por ahí, o sea, lo intentan. ¿Por ahí qué pollo? Sí. Es como, pero no ves que no es viable, pero sí. Es fascinante esto. Está muy bien. Sí, este es un mundo muy divertido. Es gente muy apasionada. Aquí trabajan casi 450 personas, pero trabajar aquí es un lujo porque lo estás viendo. Vivir con animales es muy chulo y vivir con nuestros visitantes, ¿no? Que yo creo que lo que hemos acertado mucho es interpretar la función de un zoo y un acuario moderno, ¿no? Que es trasladar a nuestra gente la belleza del mundo, la fragilidad y también la capacidad individual que tenemos todos nosotros de recuperar y revertir todo este cambio, ¿no? Eduardo, es verdad que tú trabajaste en la empresa que construyó el Oceanográfico, o sea que te conoces el edificio. Yo soy ingeniero y como obra de ingeniería este proyecto es bestial. O sea, para que te hagas una idea, esto procesa más agua al día que toda la ciudad de Valencia y el área metropolitana. ¿En serio? Son 400.000 metros cúbicos al día. Sí, claro, porque ¿Cuántos kilómetros de tuberías tiene esto? Decimos siempre, como argumentario para los periodistas, 25, pero yo creo que hay 500. Es una barbaridad. Me encanta que nos echéis el dato a los periodistas. Y ponte tú a comprobarlo ahora. No, pero fíjate que eso es un ecosistema en el que los animalitos pues hacen su pipito y su caquita y la comida que tiramos que sobra cae abajo y eso si no lo procesas pues es altamente tóxico, ¿no? Entonces todo el aparataje que hay de filtración, energía detrás de todo esto es muy grande y muy interesante. Eduardo Nogués, Marta Muñoz, Carlos Barros, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Elena Farga, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Hora 25. Gracias. Qué ilusión tenerte aquí, Elena, valenciana. Supongo que alguna excursión a la Oceanográfica has hecho, ¿no? 100%. Creo que todo el mundo que conozco ha venido aquí, así que... Elena, me dicen que llevas monetizando el desamor desde 1997. Bueno, lo de monetizar, eso es otro rollo, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Es un poco humor. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción que sale el viernes que viene, que se llama Plastilina. Es muy especial para mí porque habla de esos amores que son pues, de plastilina, ¿no? Esos amores moldeables, porque al final a mí me ha costado años darme cuenta que cuando alguien te quiere de verdad no quiere que cambies como eres. Y así que esta canción es para todas esas personas que están viviendo eso. Plastilina, de Elena Farga, estreno absoluto en Hora 25 esta noche desde el Oceanographic de Valencia.
con los vivos, bebiendo Brugal. Puedo atravesar paredes y volar, pero a ti te da igual. Puedo gritarte a la cara, echarte el humo al fumar, encadenarme a tu cuerpo, dar un salto mortal. Puedo atravesar paredes y volar, pero a ti te da igual. Por ti robé todas las flores, luego no llores, tendrás que esperar. Ahora saco humo de colores, tengo a otras detrás. No sonarás en mis canciones, aunque las odies, vas a bailar. Y yo seré tu mal de amores, ni con 1000 tragos te vas a curar. Y ahora te vas con tus amores de plastilina, y llorarás cuando veas que son de mentira. Lo entenderás si te lo dicen tus amigas, y quedarán tus 3 llamadas perdidas. Y ahora te vas. Lo entenderás. Y quedarán tus 3 llamadas perdidas. Ahora todo el mundo ya te ha visto, yo también solo me fijo en tu careta de actriz. Me bloqueas, borras fotos, subes frases, me dejas de seguir. Y te vieron por ahí haciendo volteretas por mí. Voy a soltar todo lo que sufrí. Tus lágrimas son charcos pa' mí. Quédate todas las flores, luego no llores, tendrás que esperar. Ahora saco humo de colores, tengo a otras detrás. Tu playlist lleva mis canciones, y aunque las odies, vas a bailar. Y yo seré tu mal de amores, ni con 1000 tragos te vas a curar. Y ahora te vas con tus amores de plastilina, y llorarás cuando veas que son de mentira. Lo entenderás si te lo dicen tus amigas, y quedarán tus 3 llamadas perdidas. Y ahora te vas. Y llorarás. Lo entenderás. Y quedarán tus 3 llamadas perdidas. Muchas gracias. Quiero que le deis un aplauso también a Alba Real, la mejor pianista que conozco. La ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Aimar, buenas noches. ¿Me permites que te responda con una pregunta? Venga. ¿Has llevado el bañador? No he traído el bañador, no. Me cachis, te vas a perder uno de los placeres más grandes de la vida, que es comer en octubre en la playa de la Malvarrosa con el agua a 25 grados. Por eso te lo decía. ¿Sabes qué pasa? Que yo hago el cambio de armarios muy pronto. Yo a mediados de septiembre ya dejo el cambio de armario hecho. De hecho, ya te conté que puse el edredón y después llegó la ola de calor y estaba ahí padeciendo una semana entera.
Pues lo vas a pasar mal, porque no hay cambios en este sentido. De hecho, el fin de semana va a ser de nuevo plenamente veraniego. Lo vamos diciendo todos los días, pero la verdad es que cuando nos paramos a pensar lo que está pasando desde la profesión de la meteorología, hablando en plata, estamos flipando, porque la situación va a ser persistente, se va confirmando que se alargará hasta la semana que viene y bueno, nos queda la parte positiva, eso, que podemos hacer como hacemos en verano, porque las tardes serán calurosas, con marcada sensación de bochorno, algo de fresco durante las madrugadas y mucha atención, una novedad que es muy propia del otoño: durante las próximas madrugadas cada vez se formarán más bancos de niebla en zonas llanas del interior, de manera que hay mucha precaución en estas carreteras porque se reducirá mucho la visibilidad. Y lluvias, carbón, y esta ni se la espera, ¿no? Alguna pequeña posibilidad al final de la semana que viene, pero lluvia generalizada, nada de nada. Jordi, hasta el lunes. Buen fin de semana. Seguimos en la mesa del análisis desde el Oceanographic de Valencia con Manuel Rico, con Raquel Ejerique, con Juanma Márquez. Ejerique, te habíamos puesto un reto antes. Pues mira, me ha ayudado. Dame un segundo, por si acaso alguien se acaba de incorporar al programa, le habíamos pedido a Raquel que, ya que estábamos hablando de Vox y de lo que está haciendo Vox allí donde gobierna, esta es una tierra donde Vox ha tocado poder, se ha quedado con la vicepresidencia, con 2 consejerías. ¿Qué está haciendo Vox? Decía que me ha ayudado mi compañera y amiga Ana Durán, de Radio Valencia, porque he dicho: ¡socorro, socorro, ayúdame! Durán, saluda a la afición. Bueno, han hecho bastantes cosas y no me gusta ninguna, la verdad. Una de ellas, que no han firmado el segundo pacto contra la violencia de género. Y de hecho fue una de las fotos, yo creo, cuando se confirmó el gobierno aquí, que fue express, no sé ni si Feijóo estaba al tanto. Fue una de las primeras fotos que saltó a Nacional, ¿no? La presidenta del Scorch separada de la pancarta contra la violencia de género. Y realmente hablamos de muertas, ¿no? Pero es que yo este partido no sé si es consciente de que hay 50.000 mujeres que viven protegidas por la policía o con pulseras o con llamadas, etcétera, ¿no? No sé si hay algún colectivo en España de 50.000 personas que tengan que estar protegidas, ¿no? Porque les puede pasar algo. Pero bueno, ellos desde el primer día ya se apartaron de esa pancarta y ahora recientemente pues no han querido firmar ese segundo pacto contra la violencia de género. Han censurado libros en Burriana porque estaban, ya ves, fíjate qué delito, estaban editados en Cataluña, eran editoriales catalanas y consideraron pues que no podían estar en las bibliotecas. Tal fue el revuelo, ¿no? Que lo tuvieron que deshacer. El vicepresidente, que es torero, ha anunciado más ayudas, evidentemente, a su sector, ¿no? Als bous al carrer, que son los toros, bueno, los que van por los pueblos y tal. Sin embargo, ha recortado ayudas al audiovisual. Y esto es otra medida pues más o menos reciente, ¿no? Y también han tenido algunas polémicas. Por ejemplo, recordaréis que el que presumiblemente iba a ser el vicepresidente, pues como había estado condenado por violencia machista contra su mujer, por violencia psicológica, de lo que Feijóo, por cierto, llamó divorcio duro, pues se tuvo que apartar como diputado. Apartar de número 1 y está al Congreso ahora, por Valencia. Efectivamente, ahora está de diputado en las Cortes. Y muy recientemente también tuvieron que cesar, menos mal, ¿no? Que por lo menos ahora ya hoy en día se reacciona rápido, cesaron al subsecretario de Justicia porque había ocultado también una condena por violencia machista. Y esto es un poco un resumen abuela pluma de lo que han hecho. Esta semana hemos visto también como, por ejemplo, hablabas de apartar, de cesar en Gijón la alcaldesa, que es de For Asturias y que tenía un pacto, bueno, un gobierno tripartito con Vox y con el PP, se ha cargado ha sacado a Vox del gobierno porque la concejala de festejos, de la que dependía el Festival Internacional de Cine de Gijón, había anunciado que iban a crear un premio dentro del Festival Internacional de Cine para las películas que lo hacen los valores que defiende Vox. Entonces eso fue ya como la guinda y la alcaldesa lo sacó de su gobierno. Y hemos visto también esta semana como en Móstoles, por ejemplo, han defendido la creación de un punto permanente de homenaje a la bandera de España. ¿Qué está haciendo Vox allí donde está ya presente en las instituciones? ¿Cómo interpretar las prioridades que se está fijando Vox? Rico. Bueno, a ver, engañar no engañan, Quiero decir que es lo que anunciaron, pero bueno, con el resumen de Raquel y los casos que has puesto tú, pues se están combinando dos cuestiones, ¿no? Por un lado, una batalla en temas más culturales, que ellos le dan mucha importancia, a veces disparatados, porque sí, pues proponer un premio para películas de los valores que defienden Vox, pues es un poco, o lo de la bandera, ¿no? Un poco
kafkiano, pero al ámbito cultural le dan mucha importancia, pero bueno, obviamente para mí tiene, bueno, yo creo que para todas las personas tiene muchísima mayor gravedad todo el tema de la violencia de género, ¿no? Quiero decir que al final poner en duda la existencia de la violencia de género, bueno, termina creando un caldo de cultivo. Y bueno, es que el dato no puede ser más demoledor, ¿no? 50.000 mujeres que tienen que estar protegidas, hay un repunte de asesinadas y por lo tanto es un tema absolutamente serio, ¿no? Y luego, bueno, pues han reinaugurado otra vez, que en lo que voy a decir ahora combinan ambas cosas a veces, el tema del veto parental, ¿no? En los colegios, para intentar controlar lo que ellos llaman ideología, porque que eso es otra cosa que a mí me pasma, ¿no? Porque la ideología es un conjunto de ideas, ¿no? Ideas que conforman un pensamiento, pero hay una derecha y ultraderecha en este país que ha conseguido bueno, pues poner que ideología parezca algo negativo. Y entonces todo lo que no está de acuerdo con sus valores esa ideología lo quieren bueno, pues utilizar el veto parental para impedir que eso se dé en los colegios. Pero en Aragón, por ejemplo, uno de los primeros programas que se han cargado era bueno, pues relacionado con educar sobre la existencia de la violencia machista, ¿no? Y eso al final tiene consecuencias. Entonces, bueno, pues el premio de Gijón, pues bueno, te echas unas risas y dices, bueno, pues oye, España es un país grande, tiene que haber de todo, cabe de todo, pero temas como la violencia de género, pues tienen una gravedad enorme y están agitando ese asunto permanentemente, ¿no? Marqués. Yo creo que para Vox tiene un problema en España. Vox ha bebido mucho de los movimientos populistas de derecha del resto del mundo y, como dice Manuel, tiene una batalla, lo que llaman batalla cultural, una guerra cultural sobre temas que pueden ser importantes en Polonia o en Estados Unidos, incluso en Francia, pero que en España no lo son. Por ejemplo, la inmigración es un problema en España, pero no hay un rechazo social a la inmigración en España. La negación de la violencia de género, pues, como poco es una majaretada. O sea, no tiene mayor recorrido, igual que la negación del cambio climático. Acabamos de escuchar esta interesante reflexión, no apunte sobre la feminización de la tortuga boba. Pero bueno, podemos contar, es algo evidente. Tú hablabas de que en La Rioja no se recogía la uva ahora. Bueno, en el marco de Jerez se está recogiendo en agosto y dura la vendimia 10 días, ¿no? La gasolina de Vox, la aparición de Vox se debió en España al asunto de Cataluña y al asunto de las nacionalidades. Yo creo que ese es el motor de Vox. Una vez que pasó el procés, llegaron los indultos y se calmó el asunto catalán, pues yo creo que la derecha, el conjunto de la derecha española, desde el centro derecha hasta la ultraderecha, está volviendo a reconducirse hacia el Partido Popular. Aquí en Valencia gobierna Vox. Nosotros en Andalucía tuvimos la suerte de que casi cogobernaban, y en un movimiento que no se pudo dar en España, pues mucha gente de izquierda, mucha gente progresista terminó votando al Partido Popular para que gobernara solo. Porque Vox en Andalucía no perdió votantes en las elecciones autonómicas, pero el Partido Popular ganó votantes porque mucha gente, bueno, incluso grandes sindicatos de clase, yo creo que sotoboche animaron al voto al Partido Popular. De ahí que tengamos un presidente de la Junta que nos vale para todo, para los andalucistas, para los de medio izquierda, para los sindicalistas, para la derecha, para todo. Son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. Me quedan unos minutos, pero ya que estamos en Valencia no quiero que nos vayamos sin poner el foco, aunque sea durante este pequeño tiempo, sobre una noticia que ha ocurrido esta semana y que entre cumbres de Granada, llegadas de inmigrantes al Hierro, todas las noticias, que ha sido una semana informativamente muy convulsa, no quiero que nos vayamos sin poner el foco sobre el caso de Mónica Oltra, la ex vicepresidenta valenciana,
que está siendo investigada, acusada de haber intentado tapar desde el gobierno valenciano los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Los abusos sexuales, eso está probado, está condenado, ahí no hay más tutía, quiero decir. Aquí lo que se investiga ahora es si Mónica Oltra, como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, intentó taparlo. Bueno, pues esta semana hemos sabido, ayer conocimos, que la policía ha investigado 45.000 correos electrónicos y no ha encontrado nada. Isabel Villar. Sí, no ha encontrado ni rastro de que la exvicepresidenta o alguien de su equipo en la Consellería de Igualdad intentaran encubrir los abusos de su ex a una menor tutelada, que es de lo que acusa Oltra la asociación Gobiérnate de la exdirigente de Vox, Cristina Seguí, que fue quien presentó la querella. El juez ha levantado el secreto de sumario de esta pieza y el repaso de correos electrónicos que ha hecho la policía ratifica la versión de la exvicepresidenta. No han encontrado comunicaciones de las que se desprenda ninguna maniobra para tapar los abusos de su exmarido o para desacreditar el testimonio de la víctima. Más de 48.000 correos intercambiados en varios periodos antes de que la menor presentara denuncia y después, cuando Oltra supo que su exmarido estaba investigado. También incluye el momento en el que se celebró el juicio en la Audiencia de Valencia. El análisis desmiente también que el centro tuviera conocimiento de que el educador denunciado por abusos fuera marido de la entonces vicepresidenta. La policía advierte, eso sí, de que resulta imposible determinar si hay otros mails. En todo caso, en los que hay, no han encontrado evidencias ninguna de ocultamiento. Oltra dimitió como vicepresidenta y consellera en junio del año 2022 tras su imputación en este caso. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este caso, Raquel? Bueno, una cosa es, digamos, la parte judicial y otra cosa es la parte política, ¿no? En aquel momento, claro, si ahora se demuestra que es inocente y que realmente no encubrió nada, pues diremos, ¿no?, que fue injusto que dimitiera. Pero hay que remontarse a ese momento, ¿no?, para hacer ese análisis. Y en ese momento, con unas elecciones que estaban relativamente cerca ya, una vicepresidenta con un peso político no solo en el gobierno, sino en el partido Compromís, ¿no?, imputada, una vicepresidenta que ella misma, cuando no era vicepresidenta, había pedido para imputados y bueno, y había la ejemplaridad, ¿no?, había hecho una apuesta muy fuerte por la ejemplaridad. Políticamente eso es un asunto que se resolvió así y realmente había una presión muy fuerte, ¿no?, sobre ella y sobre el propio Ximo Puig, sobre el ahora ya expresidente. Otra cosa es la parte judicial, ¿no? Y judicialmente, la verdad que esa menor que fue abusada según la justicia, cuando avisó o cuando todo esto sucedía, evidentemente no hubo una buena gestión, ¿no? Claro, de ahí a que haya un encubrimiento hay una diferencia, pero ciertamente la Fiscalía, en su escrito, que fue durísimo, contra Mónica Oltra, lo que venía a decir era que era imposible que 12 o 13 funcionarios y empleados de diferentes ámbitos, ¿no?, de la residencia, de la consellería, de la inspección, que era imposible que todos hubieran mirado hacia otro lado. Y como eso era prácticamente imposible, cabía la posibilidad de que hubieran mirado por otro lado porque había algún tipo de instrucción, ¿no? Y recuerdo que fue muy comentado ese escrito porque fue muy, muy contundente, ¿no? A partir de ahí, pues viene la inevitable imputación, ¿no?, con esos mimbres y su dimisión después de aquella fiesta que también fue poco oportuna políticamente, ¿no? La fiesta del partido, un domingo se puso a bailar en un momento muy crítico, a cantar, políticamente, con una situación muy, muy delicada. Brevemente, Márquez y Rico. Bueno, la profesión política es una profesión de riesgo, lo acabas de explicar perfectamente, Raquel, y creo que una acción como la dimisión va más allá de responsabilidades penales, incluso de responsabilidades políticas. Hay veces que los políticos deberían de dimitir por cosas muchísimo más sencillas que de lo que nos planteamos en este país. Ahora bien, en el mundo judicial y en el mundo del derecho vemos algunas veces algunas piruetas y algunos saltos mortales que son inconcebibles. Es decir, llegar a la conclusión penal, no a una conclusión. Yo puedo llegar a una conclusión, efectivamente, 12 personas tendrían que saber algo, pero a una conclusión penal, a que haya un indicio, porque por fuerza deberían de haber recibido una instrucción, me parece algo bastante fuerte. Rico. Sí, bueno, a ver, pronunciarse sobre un procedimiento que todavía no está cerrado hay que hacerlo siempre con mucha precaución, ¿no? Pero el tema de los 48.000 correos es el segundo. La segunda pieza que estuvo secreta, la segunda que se levanta. La primera, milagrosamente, había un informe policial hecho 2 semanas antes, casi 3 semanas antes de las elecciones. Pues curiosamente se dio a conocer 2 días después o 3 días después de las elecciones.
que, bueno, eso sí que es una casualidad, que no sé cuántos funcionarios se tienen que poner de acuerdo para cuando se firma un auto o un decreto, ¿no? Pero es muy llamativo. No conocen los calendarios electorales, es lo que suelen decir. Sí, conocen algunos calendarios. Y bueno, y a ver, obviamente, en circunstancias normales, yo comparto que cuando un político está imputado debe dimitir. Pero es que en nuestro país llevamos unos años que han ocurrido circunstancias muy anormales y casi siempre en la misma dirección, por cierto. Con lo cual yo creo que eso va a haber que replanteárselo y va a haber que reflexionar de nuevo en las palabras que pronunció Mónica Oltra cuando dimitió, que eran más o menos que nadie piense que se puede hacer política contra los poderosos. Quienes van contra los poderosos se los van a cargar con denuncias falsas 1 a 1. Creo que más o menos esta fue su declaración. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa, yo creo que los procedimientos judiciales tienen que ser impecables. Insisto, estamos hablando de algo que no está cerrado todavía, pero ¿quién vigila al Poder Judicial? Venga, lo que ya está casi cerrada es esta edición de Hora 25 desde la Oceanographic de Valencia. Elena Fargas. Farga, ayúdanos a ponerle música a este broche del programa, además con una canción muy especial. Sí, esta canción es una de las más especiales para mí, porque es el himno oficial de la selección femenina de fútbol, que supongo que todos lo sabéis, que se trajeron la copa a casa, así que desde aquí quiero dedicársela. Algo nos suena, ¿no? Sí. Desde aquí quiero dedicársela a todas y cada una de las campeonas, que ahora mismo son referentes para todas esas niñas que han soñado con jugar a fútbol en silencio, porque les decían que el fútbol es de chicos o todas estas cosas que hemos vivido. Y así que nada, esto es para vosotras, chicas. Está por venir Elena Farga en directo esta noche desde Hora 25. La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora y con mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero. Esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. De estar en silencio a pasar a la acción. Donde había silencio ahora escucho una voz. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir. No pueden parar nuestra fuerza, si unidas somos como cuarzo. Aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr. Saliendo en la tele por llenar estadios, viendo sonreír a mamá y a papá. Y ya no me muevo de aquí si me quedo cerca de ti, y que yo no lo llamaría suerte, que todo el mundo hable de mí. Y no existe camino si lo hago sin ti. Nos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena Farga. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Valencia que han venido esta noche aquí a acompañarnos al Oceanographic. Valencia, eres la leche. Un beso, hasta la próxima. Hora 25, con Aimar Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.